Pablo, uno de los nombres más influyentes del cristianismo, no siempre fue un seguidor de Cristo. Antes de convertirse en uno de los más grandes misioneros de la fe, era conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor implacable de los cristianos. Sin embargo, su historia es una de las más impresionantes de la Biblia, mostrando la transformación radical que Dios puede operar en la vida de una persona. En este video, vamos a recorrer la trayectoria de Pablo, desde su pasado como fariseo, su conversión en el camino a Damasco, sus viajes misioneros y hasta sus últimos años de vida. Todo esto basado en la Biblia, de manera directa y sin rodeos. Antes de convertirse en Pablo, él era conocido como Saulo de Tarso. Nacido en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano, Saulo era ciudadano romano por nacimiento. Además, era un fariseo celoso, riguroso en la ley judía y discípulo de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo. Pero lo que realmente marcó esta fase de su vida fue su odio hacia los cristianos. Los veía como una amenaza para la tradición judía y estaba determinado a acabar con el movimiento iniciado por Jesús. Saulo estuvo presente en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. No solo aprobó la lapidación, sino que también pasó a liderar una violenta persecución contra los seguidores de Cristo. Su furia era tan grande que iba de casa en casa, arrestando a hombres y mujeres y arrojándolos a la prisión. Y su misión no terminó ahí. Obtuvo autorización para viajar hasta Damasco, con el objetivo de arrestar a cristianos y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. Poco sabía él que este viaje cambiaría su vida para siempre. En su camino hacia Damasco, Saulo estaba determinado a arrestar a los cristianos, pero algo extraordinario ocurrió en el camino. De repente, una luz del cielo brilló con tanta intensidad que él cayó al suelo. Era Jesús, quien se le apareció de una manera impresionante y directa. La voz de Jesús resonó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo, sorprendido y confundido, preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y Jesús respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Después de este encuentro, Saulo quedó ciego y fue guiado hasta Damasco, donde estuvo sin comer ni beber durante 3 días en total reflexión. Mientras tanto, en Damasco, había un discípulo llamado Ananías. Dios se le apareció en una visión y le ordenó que fuera hasta Saulo, le impusiera las manos y restaurara su visión. Ananías, aunque reacio debido a la fama de Saulo, obedeció, pues sabía que Dios tenía un plan mayor para él. Al tocar a Saulo, su visión fue restaurada y él fue bautizado, comenzando una nueva vida. Esta conversión fue un hito no solo para él, sino también para la historia del cristianismo, ya que Saulo, el perseguidor, se convertiría en Pablo, el mayor misionero de la fe cristiana. Ahora, Saulo estaba listo para comenzar su misión divina, compartiendo el mensaje de Cristo con todos a su alrededor. Después de su conversión, Saulo, ahora llamado Pablo, comenzó a predicar sobre Jesús inmediatamente. Su primera predicación fue en Damasco, donde proclamó audazmente, «Jesús es el Hijo de Dios». Este cambio radical de postura sorprendió a todos, pues Saulo había sido el principal enemigo de los cristianos. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar esta transformación. Los judíos en Damasco se enfurecieron y comenzaron a conspirar para matarlo. Pablo tuvo que ser rescatado en secreto por los discípulos y huir a Arabia, donde pasó un tiempo en oración y preparación. Después de este periodo regresó a Jerusalén, pero cuando Pablo llegó a Jerusalén, encontró dificultades para ser aceptado por los apóstoles. Ellos estaban recelosos, temiendo que fuera un espía o una trampa. Fue entonces cuando Bernabé, un discípulo de gran respeto, intercedió por Pablo, contándole a los apóstoles sobre su conversión y cómo él había predicado valientemente en Damasco. Después de esta intervención, Pablo fue aceptado por los apóstoles y comenzó a moverse con mayor libertad, predicando el Evangelio, aunque todavía enfrentaba resistencia. Su fe y valentía apenas comenzaban a ser conocidas en toda la región. Con el apoyo de los apóstoles y la confirmación de su llamado,
Pablo comenzó su gran viaje misionero. El primer viaje ocurrió después de que la iglesia de Antioquía de Siria lo enviara, junto con Bernabé, para difundir el Evangelio. El primer destino fue Chipre, donde Pablo y Bernabé predicaron en las ciudades y convirtieron a muchos. En Antioquía de Pisidia, Pablo anunció que Jesús era el Mesías prometido, pero pronto enfrentó persecuciones. Él y Bernabé fueron expulsados de la ciudad, pero continuaron predicando en Iconio, Listra y Derbe, donde también encontraron oposición. En Listra, Pablo fue apedreado y dado por muerto, pero Dios lo restauró y continuó su viaje. Después de un desacuerdo con Bernabé, Pablo inició su segundo viaje misionero con Silas. Juntos comenzaron en Siria y siguieron a Derbe y Listra, donde conocieron a Timoteo, un joven discípulo, quien se unió a ellos en la misión. El viaje los llevó hasta Macedonia y Grecia, destacándose las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados, pero ocurrió una liberación milagrosa cuando Dios envió un terremoto, abriendo las puertas de la prisión. Continuaron predicando y muchas personas, incluido el carcelero, se convirtieron. En el tercer viaje, Pablo regresó a las iglesias que había fundado, fortaleciendo a los discípulos. En Éfeso, permaneció 3 años, enseñando, predicando y realizando milagros, lo que resultó en un gran avivamiento. Durante este viaje, también fue advertido varias veces sobre las futuras persecuciones, pero su determinación de difundir el Evangelio nunca vaciló. Pablo enfrentaba desafíos constantes, pero su fe inquebrantable y su compromiso con la misión continuaron guiándolo por todas las tierras que visitaba, estableciendo iglesias y fortaleciendo la fe de los cristianos en varias regiones. Sabía que la lucha era grande, pero que la recompensa también sería eterna. La vida de Pablo nunca fue fácil. Enfrentó diversas persecuciones y dificultades, pero uno de los momentos más dramáticos de su vida ocurrió cuando fue arrestado en Jerusalén. Todo comenzó cuando regresó a la ciudad para cumplir un voto, y durante su estancia en el templo fue acusado de enseñar en contra de la ley judía y de haber profanado el templo al llevar gentiles al interior. La multitud se enfureció y, sin un análisis adecuado, comenzaron a golpearlo y casi lo matan, si no fuera por la intervención de un oficial romano. Pablo fue arrestado y llevado a la fortaleza, donde tuvo que defenderse ante el Sanedrín, el consejo judío. Hizo una defensa apasionada, testificando sobre su conversión y su fe en Cristo, pero esto solo generó más divisiones entre los fariseos y saduceos presentes. Después de este tumulto, Pablo fue transferido a Cesarea, donde permaneció preso durante 2 años bajo el gobierno de Félix. Durante este tiempo, tuvo varias oportunidades para defenderse, pero también para predicar el Evangelio. Félix, aunque profundamente perturbado por las palabras de Pablo, pospuso una decisión sobre su caso. Cuando Félix fue reemplazado por Festo, Pablo fue nuevamente escuchado, pero las acusaciones en su contra seguían sin base sólida. Al darse cuenta de que estaba siendo juzgado injustamente, Pablo apeló a César, lo que significaba ser juzgado en Roma. En un evento importante, el rey Agripa II y su hermana Berenice visitaron Cesarea, y Pablo tuvo la oportunidad de defenderse, también ante ellos. Pablo hizo un poderoso discurso sobre su conversión y sobre la resurrección de Jesús, y Agripa incluso comentó: «Por poco me persuades a ser cristiano». Pero, aún así, Pablo siguió su camino hacia Roma, sin desanimarse ante las dificultades. Sabía que su misión era más importante que cualquier juicio terrenal. Después de la apelación de Pablo para ser juzgado en Roma, fue enviado allí bajo custodia romana, acompañado por otros prisioneros. El viaje no sería sencillo. Las condiciones eran peligrosas y los riesgos de un naufragio eran grandes, pero Pablo confiaba en que Dios estaba con él. Durante el viaje, el barco enfrentó una fuerte tormenta. La tripulación estaba desesperada, tratando de salvar el barco de cualquier manera, pero no había mucho que hacer contra el mar agitado.
Cuando parecía que todo estaba perdido, Pablo se levantó y los animó, diciendo que, a pesar de la destrucción del barco, ninguna vida se perdería. Reveló que un ángel del Señor le había dicho que todos los pasajeros serían salvos. Pablo, a pesar de ser prisionero, demostró liderazgo y fe inquebrantables, y su confianza en Dios trajo paz a la tripulación. Después de 14 días en el mar, el barco encalló en una isla llamada Malta. Allí Pablo sufrió un accidente. Fue mordido por una serpiente venenosa. Sin embargo, el milagro ocurrió cuando no sufrió ningún daño, lo que hizo que los habitantes de la isla creyeran que él era un hombre de Dios. En Malta, Pablo no solo curó a muchos de los habitantes de la isla, sino que también evangelizó, predicando sobre el poder de Dios. Su presencia y milagros transformaron vidas y abrieron corazones para el mensaje del Evangelio. Después de 3 meses, Pablo y sus compañeros abordaron otro barco y finalmente llegaron a Roma. Al llegar a Roma, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario, pero incluso en cautiverio, no dejó de predicar. Pasó 2 años predicando con libertad, recibiendo a todos los que venían a él, enseñando sobre el reino de Dios y proclamando el Evangelio de Jesucristo. Durante este tiempo, Pablo escribió algunas de las cartas más importantes para la historia del cristianismo, conocidas como las cartas de la prisión. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y la segunda carta a Timoteo, ofreciendo orientación espiritual y exhortaciones de fe. Las palabras de Pablo en estas cartas siguen fortaleciendo e inspirando a los cristianos hasta hoy. Incluso en sus dificultades, demostró una fe inquebrantable, confiando en que su prisión estaba sirviendo a los propósitos de Dios. Pablo sabía que su muerte estaba cerca. En su segunda carta a Timoteo, reflexiona sobre su vida y ministerio, diciendo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Estaba listo para enfrentar el martirio, sin arrepentimientos, sabiendo que su misión había sido cumplida. Probablemente, Pablo fue martirizado durante el reinado de Nerón. Fue decapitado en Roma por su fe en Cristo, convirtiéndose en un ejemplo supremo de valentía y fidelidad. Su muerte no impidió que el cristianismo se expandiera aún más, ya que sus cartas y enseñanzas siguieron influyendo en generaciones. El legado de Pablo permanece inmortal. No solo extendió el Evangelio por muchas tierras, sino que también fundó iglesias, discipuló líderes y dejó una huella en el cristianismo. Sus enseñanzas sobre gracia, fe, amor y esperanza siguen siendo fundamentales para la vida cristiana. La vida de Pablo estuvo marcada por la perseverancia, la fe inquebrantable y una misión inmensa para el cristianismo. Desde su dramática conversión, en el camino a Damasco hasta su muerte en Roma, demostró que el Evangelio de Cristo es más poderoso que cualquier obstáculo o sufrimiento. Su viaje no fue fácil, pero su legado sigue transformando vidas alrededor del mundo. Al reflexionar sobre su vida, somos desafiados a seguir su ejemplo de valentía, compromiso con la verdad y amor por Dios y por los demás. Pablo enfrentó muchos desafíos, pero al final pudo decir con confianza: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esta frase se convierte en una inspiración para todos aquellos que desean vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y seguir los pasos de Cristo. Pablo no solo construyó iglesias y difundió el mensaje de Cristo, sino que también dejó un legado de escritos que son fundamentales para entender la fe cristiana. Sus cartas, que aún tenemos acceso hoy, siguen enseñando, corrigiendo y edificando a los cristianos de todas las generaciones. Que podamos aprender de la vida de Pablo a perseverar en la fe, ser obedientes a Dios y hacer la diferencia en nuestro mundo, tal como Él lo hizo. ¿Y tú, qué opinas de la increíble jornada de Pablo? Su vida no es un ejemplo de fe, valentía y determinación. Si te inspiraste con la historia de Pablo, da me gusta al video y compártelo con tus amigos para que más personas puedan aprender de su legado. Y si deseas seguir aprendiendo sobre figuras bíblicas y sus poderosos mensajes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido.
Sigamos juntos el ejemplo de Pablo y peleemos la buena batalla. Hasta el próximo video.